Buenas, vamos a hablar hoy de los loops. Los loops son secuencias de vídeo que empiezan igual que terminan y que se utilizan para un montón de cosas, desde para generar un fondo a mantener una animación en una pantalla de fondo en un programa o sobre la que se vayan a crear rotulaciones. Y aunque existen muchísimos, infinitos modos de generar un loop, siempre parten de una serie de principios básicos. Entonces vamos a revisar un poquito las distintas maneras en las que podemos generar loops en After Effects y un poquito también distintas ideas que podemos utilizar a la hora de afrontar los loops nosotros de manera cómoda mediante el uso de repeticiones, de divisiones de capas, etcétera. Sin más, yo me he preparado aquí un poquito de bebida para dar la clase porque va a ser un poquito larga. Vamos a empezar a repasar. Lo primero que vamos a hacer es generar una composición, nueva composición, 1050 por 576, porque vamos a trabajar en PAL 16 novenos con los píxeles cuadrados, ¿vale? Si podríamos trabajar con 720 por 576 también en 16 novenos, pero eso sería anamorfizado, es decir, lo que se hace es que los píxeles quedan comprimidos y luego el propio sistema los vuelve a estirar hasta ocupar 16 novenos. Es mucho más fácil en 1050 por 576, que es un formato más o menos exclusivo de After Effects, porque Avid, por ejemplo, utiliza 1025 por 576. De acuerdo, porque los píxeles serán cuadrados y podremos generar circunferencias y al rotarlas no perderemos proporción y también nuestras tipografías las veremos exactas en cualquier posición de rotación que utilicemos. Vale, muy bien, una vez lo tenemos, esto lo vamos a llamar loop 1, pues podemos comenzar con un loop. Recordar lo que hemos dicho antes, un loop es una secuencia de vídeo que su comienzo y su final son exactamente iguales y por tanto se genera un ciclo. Lo podemos hacer corto, pero lo normal es que hagamos un loop de cierta extensión para que el espectador no tenga la sensación tan cansina de que constantemente se está repitiendo la secuencia ante sus ojos. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a generar es un loop de texto que se va a llamar, pues yo qué sé, loop de texto, exactamente, loop de texto. El texto me sale oscuro porque tengo, la última vez que puse un texto fue negro, hago doble clic, selecciono todo el texto y lo hago blanco. Y aquí ya empiezo a jugar un poquito, le voy a poner algo menos de tamaño, más kerning, que es la distancia entre los caracteres, ¿de acuerdo? Un poquito más pequeño de tamaño y vamos a generar nuestro primer sinfín. Loop texto, le voy a meter unos cuantos espacios, lo voy a seleccionar entero, control C y con control V lo voy a pegar 3 veces, ¿vale? Una vez lo tenga, voy a escalarlo con la tecla S de escala y lo voy a hacer para que nuestro texto ocupe todo el espacio de pantalla. Bien, y ahora voy a intentar escalarlo para que quede más o menos equidistante de tamaño a derecha y izquierda con respecto a los espacios que tiene interiores, porque voy a intentar que este texto se mueva por la pantalla de derecha a izquierda de manera constante a lo largo de mi timeline. ¿Vale? Existen varios métodos para afrontar este tipo de cosas, pero el más fácil es el que os voy a explicar. Se utiliza un filtro, un plugin que si no me equivoco se llama desplazamiento y que se encuentra en distorsionar, desplazamiento. El desplazamiento lo que hace es que mueve una determinada cantidad de píxeles a derecha, izquierda, arriba o abajo, las capas que tenga la capa y repite el contenido que se haya salido de pantalla. Es decir, si yo me muevo hacia la derecha, ¿veis? Lo que va sobrándome de esta capa va rellenándola por su izquierda. Y al revés, si lo hiciese hacia arriba y abajo, lo que pasa es que ahora mismo la capa de línea es muy pequeña, pero si lo hace de arriba a abajo, va rellenando, ¿de acuerdo? Entonces, para crear un loop de texto es súper útil. Si os fijáis, la capa, el plugin, perdonar, por defecto coloca el efecto en el centro de mi composición. Mi composición es de 1050 por 576, el centro es 525 por 288. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es decir que efectivamente el comienzo nos parece correcto, está bien, y para hacer un loop lo que tenemos que mover es 525 más 525 son 1050,
más 525 sería 1575. Nos venimos al final y le decimos que era 1575. Aparentemente se ha movido muy poquito porque lo que ha colocado ha sido el keyframe justo en el momento en que termina de dar una vuelta entera a esta capa a través del efecto. Si hacemos un previo, nos ha generado un loop perfecto. Como habéis visto, con loop puedo generar puedo generar un loop de texto o de capas gráficas incluso de una manera muy rápida. Vamos a intentar complicar un poquito más este que tenemos, este loop de texto, colocando una capa gráfica y aplicando un segundo desplazamiento sobre ella. Voy a importar archivo, me voy a traer la Tierra para croma pequeño, de acuerdo, que es un mapa del mundo, me lo voy a poner sobre mi composición, voy a escalarlo, quiero que más o menos toque por los dos lados la composición para que esté completo, lo voy a traer un poquito arriba, un poquito más arriba, y mi capa de loop de texto, como no he animado su posición, sino que he animado simplemente su desplazamiento, me la voy a colocar para que abajo funcione a modo de ticker. Ticker que puedo sustituir, por ejemplo, con nombres de países o de países, sí, por ejemplo, España, Japón. Yo no soy muy bueno tecleando, como podéis ver. Ecuador, vale, Congo, lo que se me ocurra. Francia, Rusia. Voy a meter un poquito de espacios entre... Fijaros, una pista, una buena clave utilizando el Alt y las flechas podemos utilizar pequeñas separaciones, realizar pequeñas separaciones entre caracteres. ¿Vale? Esto nos viene muy bien, por ejemplo, para maquetar un poquito los textos que vayamos a picar o como por ejemplo en este caso para intentar crear un espacio equidistante entre España y Rusia, que son final y principio de mis capas, para que no dé la sensación de que están cortadas a esa altura. ¿Vale? Voy a ahora con la tecla de posición reposicionar esto y como tiene el loop generado con el filtro desplazar, esto nos va a seguir funcionando como un desplazamiento regular. Muy bien, ahora vamos a aplicar un segundo desplazamiento. Funciona como un ticker de datos, como de bolsa o de lo que sea, que pasa por debajo de nuestra capa de este mapa del mundo. Y ahora vamos a mover el mapa del mundo en sentido contrario para enriquecer un poquito nuestro loop. Si os fijáis, la capa aquí, veis que la Tierra para croma pequeño es una capa que mide 1200 por 600 píxeles. Si nosotros aplicamos un filtro de desplazamiento, ¿de acuerdo? Lo que podemos hacer es, si os fijáis, el desplazamiento se coloca en el centro de lo que sería el tamaño de esta capa, es decir, 600 por 300. Como nosotros queremos que se mueva en sentido contrario, por ejemplo, y queremos que se mueva, que dé una vuelta la Tierra a lo largo de todo el loop, lo que vamos a colocar es un keyframe y decirle que en el comienzo esté en 0. ¿Vale? Y que al finalizar se haya movido 1200 puntos, que es exactamente la medida que tiene la capa gráfica. Menos 1200 puntos porque quiero que vaya en sentido contrario al que va a ir el ticker. Pulsamos Enter y ahí lo tenemos. Muy bien, estamos complicando más el loop y si os fijáis estamos utilizando exclusivamente el mismo filtro en distintas posiciones y en distintas velocidades para hacerlo más rico.
Por ejemplo, para que funcione un poquito mejor, vamos a hacer que la capa del mundo dé realmente 2 vueltas cuando la capa de abajo del texto dé solamente una. De esta forma, los puntos de coincidencia van a ser menores y nos va a dar la sensación de que el loop es un poquito más sofisticado. Nos vamos a venir al comienzo y para que funcione vamos a poner 1200 puntos más. Es decir, empieza en el 1200, hacia la mitad se encontrará más o menos en el 0. O sea, no más o menos, ¿no? En la mitad, en el segundo 5, seguramente se encuentre en 0, aproximadamente, y luego al final será hasta menos 1200, de tal forma que la Tierra se va a mover 2 veces en el tiempo que este texto se va a mover solo uno. Voilà, ahí lo tenéis.